Buenas tardes con todos. El tema que vamos a tratar es comparación del crecimiento de machos y hembras de la tilapia, Orochromis niloquitus, cultivadas en jaulas. Me presento Nerexy Paredes. La frecuencia relativa de machos y hembras se denomina proporción de sexos. Durante las primeras etapas de la vida de los peces, esta proporción usualmente es 1.1. Algunas condiciones particulares que serían como la edad, la maduración sexual y la mortalidad de los individuos, pueden causar un desbalance en esta proporción. Para el caso de líneas puras de tilapias, es de esperar que estén en condiciones normales de reproducción, por lo que el 50% de la población de larvas en un desove corresponderá a hembras y el otro restante a machos. Los machos tienen un crecimiento mayor que las hembras debido a que estos utilizan la energía extraída del alimento en su crecimiento somático. Siguiente. Unidad experimental. Materiales y métodos. En 150 días se realizó el engorde de una población de alevines sin reserva de Orochromis niloticus. El engorde y el sexado realizado en forma separada, utilizando para ello jaulas flotantes de 15 metros cúbicos. Alevines colectados de varias apas de reproducción de una unidad de producción de alevines del centro acuícola. La unidad experimental se utilizaron un estanque de tierra con un área de 1.500 metros cuadrados de profundidad, 0.5 metros en la parte más baja y 1.5 metros en la zona más profunda. Ya. En la característica de los alevines. Una población de 4.177 alevines de 105 días de edad y sin reserva con 262 grados de peso promedio fueron engordados en 3 jaulas flotantes de 15 metros cúbicos de 1,5 metros de pulgada de luz de malla hasta su diferenciación sexual a los 119.3 más o menos 56.5 gramos por una densidad inicial de 92.8 peces por metros cúbicos y una densidad final de 13.0 kilogramos metros cúbicos. Para peces de 18.0 gramos se recomiendan siembras de 500 peces por metros cúbicos para una densidad máxima de 9.0 kilogramos metros cúbicos. La diferencia de anatómica ureológica entre los machos se diferencian porque en los machos es triangular y en las hembras es redondo con vellosidades que alcanzan su madurez sexual entre los 20 gramos y los 40 gramos. Se realizó la separación por sexo. El sexado se realizó mediante la observación y el pelaje de la papila urogenital. Engorde por sexo separado. Separados como machos y hembras, se continúa el engorde hasta un peso promedio final de 387.0 gramos más menos 128.9 gramos. Peso de cosecha. 9 jaulas flotantes, 5 para machos y 4 para hembras. La alimentación. Referencia la tabla de alimentación propuesta por Alicor. Tasa inicial de 4,5% y el final de 1.7% de su peso corporal. Ya, crecimiento y relación de pesos. Con los datos de peso individual de machos y hembras durante el periodo de engorde se calculó la tasa absoluta de crecimiento. Siguiente. Resultados. Oxígeno disuelto. Durante el periodo de engorde, los niveles de oxígeno se mantuvieron por encima de 3.0 miligramos, lo cual representa el nivel crítico para la tilapia. Para el cultivo de la tilapia, la concentración mínima requerida para tener un crecimiento normal y garantizado. Una baja mortalidad debe ser superior a los 3 miligramos.
Temperatura. La temperatura promedio del estanque de producción fue de 28.0 y de 1.0, con un máximo de 29.8 grados y un mínimo de 26.3 grados. El último térmico para la reproducción y engorde de la tilapia se ubica entre los 25 y 29 grados, porque el proceso de engorde de los machos y hembras tuvo lugar dentro de los rangos térmicos apropiados para las especies. Diferencial de peso y crecimiento de machos y hembras. Tasa de crecimiento de 2.73 gramos al día versus 2.17 gramos al día. Muestra una diferencia de crecimiento al 0.56 gramos diarios para un nivel de 20.51 de superioridad de crecimiento de los machos. No se observó en los machos una concentración de peso para rango específico de talla, mientras que en las hembras se anotó entre 262.3 gramos y 342.3 gramos, que representó el 15.9% de la población de las hembras. Ahí como podemos ver, la estimación de diferencia de pesos entre machos y hembras a peso de cosecha. Ahí podemos encontrar lo que es los valores de macho y hembra en el peso promedio, error estándar y diferencia de peso promedio. Indica diferencias estadísticas significativas a nivel de significancia del 5%. La estimación de la diferencia de pesos entre machos y hembras para un intervalo de confianza de 95 grados fue de 89.62. Discusión. Mediciones de crecimiento entre los machos y hembras, tanto en líneas como en líneas mejoradas, genéticamente han reflejado diferencias en crecimiento. Se determinaron diferencias significativas para el peso de cosecha y para la tasa de crecimiento absoluto, de 0.5 gramos a 0.47 gramos al día. Los machos mostraron una mayor superioridad. En esta investigación se determinaron para los machos y hembras diferencias significativas para el peso de la cosecha: 429.2 gramos menos 339.65 gramos. Para la tasa de crecimiento absoluto, de 2.74 gramos al día y 2.18 gramos al día. Y en los machos resultaron superiores en cuanto a su crecimiento, lo que concuerda con los resultados obtenidos por Leda. Mi nombre es Aaron Piwar. Actividad de la producción masiva de alevines machos en tilapias nitólicas a través de la inversión hormonal de sexo. Como introducción tenemos, nuestro sistema de producción de alevines fueron implementados en la estación de careo durante los últimos 4 años para poder abastecer la demanda de crecimiento. La producción de alevines machos de tilapia por la inversión hormonal de sexo es una tecnología relativamente nueva, pero ya probada. Esta tecnología consiste en la administración oral de una hormona masculina sintética durante un periodo de 28 días comenzando poco después de eclosionarse y antes de diferenciar nodal. Al complementarse el tratamiento, todos o casi todos los alevines son machos funcionales, materiales y métodos. La producción de las larvas se realiza en estanques y se le coloca una malla encima de la cosecha. Los productores se alimentan con fertilizados 6 días por semana. Los productores fueron mantenidos en pilas de concreto hasta ser resembrados. Los estanques fueron fertilizados con gallinaza de 1000 kilogramos por hectárea para mantener la florencia de algas. Después de la cosecha, las larvas tratadas fueron sembradas en estanques de preengorde para crecer a un tamaño sexable.
Resultados y discusión. Como resultado de esta producción hubo menos producción de larvas mayores de 13 mm de largo, lo cual significa una utilización más eficiente del estanque de producción. La producción total de larvas parecía mayor en los estanques de producción más grandes. La tecnología ha resultado ser factible no solo para la estación experimental de careo, sino también para los piscicultores calificados. Muchas gracias. Masculinización del cíclido nativo de Guayaca peteña, espléndida, Buter, 1862, usando el Nauplius de Artemia como vehículo de esteroide 17 alfa metiltestosterona. El uso de esteroides para producir poblaciones monosexo ha sido ampliamente utilizado con el objetivo de evitar el proceso de reproducción y sobrepoblación de los estanques de cultivo, por medio de su aplicación a través de los alimentos balanceados, usando una técnica relativa nueva y más práctica, que consiste en utilizar presas vivas, ya que son las artemias, como un vehículo de hormonas, siendo las más utilizadas, que son las 17 alfa metiltestosterona, 17 alfa metilnanosterona, 17 alfa etiniltestosterona y el acetato de trembolona. Obtención y crianza larvaria. Las larvas fueron obtenidas de un desove natural del lote de reproductores de Petenia espléndida ubicados en las instalaciones de un laboratorio de acuicultura tropical llamado el Daviol Ullar. Los embriones eclosionados. Estos fueron colocados en un recipiente de 5 litros hasta que presentaron el nado libre y la absorción de vitelo en condiciones medidas diariamente de temperaturas promedios de 28 grados centígrados, 6 miligramos por litro de oxígeno disuelto y un pH de 7.3. Una vez que iniciaron su proceso de nado libre, las larvas fueron contadas y seleccionadas las que no presentaban ninguna alteración física o motriz. El tratamiento se llevaron a cabo en un sistema de recirculación cerrado, compuesto de 18 tanques cilíndricos de 20 litros de capacidad, cada uno de un filtro biológico y una bomba de sumergible de 1.4 HP. El diseño experimental. Se evaluaron los 6 tratamientos por triplicado, su alimentación en 5, en 10, en 20, 28, 45 y 60 días. Los Nauplius de Artemia fueron colocados en una solución de 17 alfa metiltestosterona en agua artificial con 28 unidades de partes salinas y una concentración final de 20 miligramos de metiltestosterona por litro de agua. La alimentación de las larvas se realizó diariamente en saciedad de 8, de 11, de 2 y de 5 horas, ajustando el consumo de Nauplius de Artemia. Se realizó cambios totales de agua 2 veces por semana y un recambio parcial del 20% del total del agua. Diariamente se monitoreó la calidad del agua, el oxígeno disuelto y el pH. Procedimientos de la muestra. Al final del experimento se determinó el peso y la longitud de total individual del 30% de la población. Se tomó una muestra de 30 peces por réplica, los cuales se sacrificaron con una dosis de 0.5 gramos por litro del anestésico metalsulfanato de tricania y se le trajeron las gónadas. Las gónadas fueron teñidas y se las aplicó la técnica de aplastado para determinar su sexo y por consiguiente la proporción de machos y hembras. Para comparar el crecimiento de las larvas se utilizó una ANOVA de una vía y la prueba de Tukey para diferenciar entre los tratamientos para comparar la proporción sexual y la supervivencia de las larvas. Como podemos ver aquí, tenemos dos imágenes, 2 tablas, en la cual se hizo una comparación en días, ya que en estas es para que nos enseña el crecimiento y la supervivencia de los nauplios de Artemia como vehículo de metiltestosterona durante los diferentes tiempos de alimentación.
En la siguiente tabla, en esta figura, nos representa en porcentajes, como podemos ver, donde tienen las letras iguales, indican el tratamiento que no fueron estadísticamente diferentes entre sí. Las crías de Petenia espléndida pueden ser masculinizadas eficientemente utilizando una artemia como vehículo de esteroide y alimentando a las larvas de los peces por un periodo de 60 días, logrando obtener un 96% de machos, no obstante a partir de los 45 días de alimentación con una artemia. Con metiltestosterona se observa un incremento de proporción de machos con respecto al grupo de crías alimentadas con una pleoartemia sin metiltestosterona, 56 a 90 grados, 96% respectivamente. Los datos de crecimiento y supervivencia de crías de Peneida espléndidas para este estudio muestran resultados prometedores, ya que se obtuvo una supervivencia elevada en la mayor de los tratamientos. Gracias. Mi nombre es Daniela Jaramillo. Cultivo de peces marinos. Hablemos de la avicultura en estanques. Como introducción tenemos que la acuicultura parece un término extraño, pero en realidad está presente en el salmón que comemos, en los pescados del supermercado y también en las algas que adornan el sushi. Se trata de una práctica milenaria que cultiva organismos acuáticos como son los moluscos, los peces, algas, pulpos y que intervienen en la crianza de estas especies para aumentar su producción. Por tanto, la producción de larvas de peces, también llamadas larvicultura, constituye una etapa clave para la industria. Un nuevo rumbo en la producción nacional acuícola podrá darse con el desarrollo de una piscicultura marina tropical, pues toleran amplias variaciones de salinidad en el agua y también poseen un gran potencial biológico y versátil del cultivo. Entre ellos se destacan los robalos por su alto índice de fecundidad, 615.000 óvulos por kilogramo. Resistencia al manejo, tolerancia al aseamiento y a condiciones cambiantes en la calidad del agua. Rápido crecimiento y el más elevado valor comercial de pescados y mariscos en México. Asimismo, al manejar los procedimientos adecuados en la reproducción Como les decía, asimismo, al manejar los procedimientos adecuados en la reproducción, permiten obtener crías a gran escala, como son decenas de millones por año, y para los sistemas de engorde en sus distintos niveles, como son los niveles que ya hemos visto, como es el extensivo, el semi-intensivo y el intensivo. Y resulta posible asegurar nuevas cadenas de valor con especies que presentan un gran valor nutricional y una importante demanda en el mercado. Y este sería precisamente el propósito central del documento, dar a conocer una nueva forma de aumentar la producción actual de peces marinos a nivel comercial. Siguiente diapositiva. Los restos para masificar la producción de crías. La oportunidad de masificar la producción de larvas de peces marinos en estadio de alimentación cuando han agotado sus reservas e inician su alimentación natural. Exige el perfeccionamiento de tecnologías para la larvicultura y la crianza capaces de garantizar el abasto de crías y juveniles requeridos en los sistemas de engorda. Al respecto, en México se han aplicado técnicas para la reproducción inducida y la larvicultura de robalos, pargos y otras especies a nivel piloto experimental. De esta manera, en la unidad académica Silsaluman, Yucatán, se han realizado un importante trabajo con el robalo blanco del Atlántico, la corvina pinta y el pargaconane. En el CIAD Unidad Mazatlán se han hecho análisis con el pargo flamenco y de manera reciente con el robalo plateado del Pacífico. A partir de dichos estudios se han definido modelos experimentales para el cultivo de reproductores, desoves inducidos
así como la larvicultura y la producción de crías en pequeños contenedores. A pesar del indudable valor del conocimiento generado, los alcances logrados hasta el momento son limitados y distan aún de alcanzar la escala productiva necesaria para impactar en el mercado económico. Siguiente diapositiva. ¿Cómo avanzar en la atención de este desafío? Desde hace décadas, China ha desarrollado modelos productivos como el sistema acoplado de desove e incubación, el cual responde con eficacia al vasto potencial biológico de distintos peces de relevancia alimentaria y comercial, incrementando la productividad en el desove, la incubación y la producción de larvas. Aquí, como podemos observar, tenemos un esquema del funcionamiento del sistema acoplado de desove e incubación, con paso automático del huevo por vastos comunicantes. De igual manera, para la generación de crías a gran escala, se han desarrollado esquemas de cultivo larval en sistemas abiertos, tales como los estanques, que permiten el manejo de grandes cantidades de larvas con márgenes de sobrevivencia que alcanzan hasta el 60% para la etapa de larvas en estadio de alimentación a crías de 3 centímetros. En el caso de los peces marinos, países como Tailandia y Australia manejan con éxito esta alternativa para la producción comercial de crías de robalo del Indo-Pacífico. Buenas noches, quien le habla, Abraham Cruz. Cultivo larval extensivo. La eficiencia de este cultivo larval extensivo es que en el momento que la larva se encuentra en el estadio de alimentación, a las 48 horas nacidas, pues esta pasa, han agotado todas sus reservas. ¿Cuáles son sus reservas? Cuando son recién nacidas, tiene en forma de panza un saco vitelino y ellos de aquellos absorben esos nutrientes. Cuando ya han gastado toda esta reserva, entre 1 o 2 días, ellas están aptas a comer pequeñas presas vivas, tales como rotíferos, como copépod, pero en su preferencia abundancia de rotíferos, ya que los copépodos y otros zooplancton pueden convertirse en competidores de alimentos e incluso ser hasta depredadores. El fundamento del modelo, cuando se emplea, cuando se emplean tanques de tierras para la agricultura sin importar el tipo de agua, las larvas se integran al inicio de la cadena alimenticia. Con todos ellos, o sea, también con los zooplancton y para comenzar su alimentación. La fotosíntesis contribuye a la producción de la materia vegetal. Como sabemos, gracias a la fotosíntesis, el zooplancton, el fitoplancton, se reproduce bien y el zooplancton come al fitoplancton y el pez, la larva, al momento de cazar al zooplancton velozmente, atrae esos nutrientes del fitoplancton y también del zooplancton. Como les decía, aquí vemos en la imagen cuáles son los tipos de rotíferos. Al comienzo pueden comer aquellos aquellos organismos que vaya diferente, que se ajusta a su tamaño y a su talla de la dimensión de su boca. En círculos podemos ver los más pequeños, de 1 milímetro. En cambio, afuera del círculo son hasta copépodos que pueden llegar hasta 200 miligramos. A ver, 200 milímetros. Preparación de las tanquerías para la resección de las larvas. ¿Qué pasa? Que como nosotros, cuando recibimos una visita, la casa debe estar limpia, debe estar bien acorde
en su orden, todo. Lo mismo es acá, en cualquier cultivo se necesita una preparación especial para alistar el ambiente y recibir y asegurar una producción exitosa. Aquí vemos 4 puntos. Uno de los primeros puntos de los pasos. Los tanques relativamente son pequeños, más o menos de 0,1 a 1 hectárea, con una profundidad de 1 metro. Requieren pasar por un periodo de secado donde vamos a quitar todo el agua y mediante el sol hacer lo que se exponga en el sol entre unos días. El siguiente paso es arrancar toda la vegetación del fondo y quemarla. Luego se le aplica cal viva, aproximadamente 150 kilogramos por hectárea. En todo el fondo, aquí vemos la imagen, todo eso blanco, es la cal viva. ¿Para qué sirve esto? Para esterilizar y mejorar las estructuras de los suelos. A veces se contamina, se abomba y hay muchas bacterias. El paso 3, se agrega fertilizante orgánico, tales como estiércol de ganado vacuno o porcino. También incluso hasta de pollo o pollo y gallina. ¿Cuánto se le agrega? Se le agrega de 3 a 5 toneladas por hectárea. Esto, como le dije, es un fertilizante para asegurar el buen desarrollo de su planta y alimentos larvales. Y el punto número 4 es, posteriormente, los tanques deben ser llenados a mitad de su capacidad, a la mitad. Si les diera una pregunta, es si sería beneficioso llenarlo un poco más o llenarlo un poco menos, el por qué. Tratamiento selectivo opcional y manejo de la situación natural de zooplancton. Una vez que el tanque se ha llenado a la mitad, se trata con un producto llamado Crustabay. Este producto se le da una dosis de 1 miligramo por litro. ¿Para qué? Para eliminar selectivamente a los cladóceros y a los copepos, ya que estos son zooplancton de mayor tamaño y van a afectar, ya que si hasta el pez mismo lo come, hasta puede morir por asfixia. En las primeras pruebas se podrán sembrar las larvas más o menos un aproximado de 740 unidades por hectárea. Aquí estamos hablando de robalo. El acoplamiento de las fases es la clave del éxito. Aquí en este cuadro podemos ver cada una de sus fases y los días. En la primera es el llenado y fertilización. En el día 2 es el reposo y floculación. Y también la selección de los reproductores. Este va de abajo hacia arriba. En el día 3 va tratamiento selectivo. En el día 4 va la proliferación de rotíferos. ¿Qué es eso? Eso es cuando queremos agrandar, queremos que haya más rotíferos. Asimismo, el día 4 es el desove, el día 5 la eclosión, el día 6 es donde pasa la eclosión del vitelo, lo que ya le expliqué, y el día 7, que ya es la siembra de las larvas. Aquí en este día ya se siembran las larvas para el cultivo de robalo. En conclusión, la piscicultura marina contribuye a una alternativa al deterioro que enfrenta distintas pesquerías en el planeta y la necesidad creciente de impulsar opciones al final de aumentar la oferta de alimentos y desarrollo regional sustentable ante el crecimiento poblacional esperado al futuro. Es decir que como hoy en día está habiendo pescas masivas, pescas de arrastre, que van dañando el ecosistema, todas nuestras reservas ecológicas. Esto ayuda, la acuicultura ayuda a que nosotros demos más alimentos, que la gente busque
ya que hay un crecimiento demográfico, hay más personas, que la gente, a pesar de que hay más, busquen comer mejor y saludable. Y en virtud de lo anterior, resulta indispensable atender a uno de los aspectos sustantivos para potenciar su aprovechamiento. La producción de crías a escala